Buenos días con todos. Buenos días, profesora. Nosotros somos el grupo número 7 del curso de Coaching y Resolución de Conflictos. En esta oportunidad hemos escogido a la empresa Delosi Call Center para poder aplicar los conocimientos adquiridos en este curso. ¿Okay? Mi nombre es María Elizabeth Espinal Heredia. Vamos a presentar a la empresa y vamos a presentar el caso también. La empresa Delosi es un grupo empresarial, ¿ok? ¿Quiénes somos? Somos un grupo líder con operadores expertos de franquiciados exclusivos, ¿ok? Delosi trabaja con 11 marcas, las que se presentan a nivel nacional, y Delosi Contact Center es formado por capital 100% peruano en el año 2008 para atender todas las necesidades o actividades administrativas y operativas de estas franquicias de las que manejamos a nivel nacional. ¿Okay? Las actividades principales del área de Contact Center son los ingresos y salidas. Veamos de qué. En los ingresos, atender las atenciones de pedidos, los reclamos, seguimientos de pedidos que los usuarios hacen. ¿Okay? Y en el área, en la actividad de salidas, serían las encuestas de atención al cliente y las ofertas de algún servicio exclusivo que se le pueda ofrecer a los asociados que tenemos o a los usuarios que tenemos. ¿Okay? Presentando el caso que hemos encontrado, el caso de conflicto, en este caso, primero veamos. La pandemia o el COVID llega al Perú en el mes de marzo del 2020 y ante esto el Estado peruano toma diversas medidas. Una de ellas pues, son los cierres de locales y disminución de aforos, en este caso orientada a lo que son restaurantes y cadenas de patios de comida, ¿no? Franquicias relacionadas, lo que ocasiona una disminución en las ventas. Posterior a ello, ya procede la reapertura con aforos reducidos, pero la nueva normalidad se convierte en la alta demanda en lo que es delivery y disminución en lo que es atención presencial. ¿Ok? Entonces, la empresa de LOSI, ya teniendo su personal ya contratado en planilla, tenía una capacidad instalada para atender su área de call center. Pero ante esta alta demanda, la necesidad de operaciones se eleva su capacidad instalada y decide ir hacia el área de recursos humanos para solicitar más personal, ¿okay? Para poder cubrir esta demanda. También encontramos en el cuarto punto la situación del personal. Tenemos en otras áreas personal que está también trabajando para la empresa de LOSI, pero está realizando un trabajo remoto o está temporalmente con licencia con goce de haber, ¿no? Sujeto a compensación posterior, pero no son exclusivamente del área de atención al cliente o call center. Entonces, ante esto encontramos una disyuntiva. Nuestra área de operaciones sugiere poder capacitar al personal que ya se tiene de otras áreas, mientras que el área de recursos humanos sugiere también poder reclutar, ya que cuenta con una base de datos de personas que pueden calzar con este puesto requerido para el call center. Veamos con mi compañera cómo se presentan ambas propuestas y lo que planteamos. Gracias. Buenas noches, profesora. Mi nombre es Pamela Salcedo Lica. Continuando con la exposición, voy a hablar sobre la postura de los involucrados. Como ya mi compañera mencionó sobre el conflicto que existe actualmente en la empresa, voy a hablar un poco de la postura de ambas partes. En la postura del gerente de recursos humanos, lo que él propone es la contratación de personal externo a la empresa que tenga experiencia en atención al cliente, que tenga un buen tono de voz, que tenga el poder de convencimiento, que tenga un buen manejo de conversación y que viva cerca al lugar de trabajo. Sin embargo, él no está proponiendo que se inicie un proceso de reclutamiento desde cero, sino que se utilice la base de datos de personas que iniciaron el proceso, pero por motivos no pudieron concluir. Lo que él está buscando con este proceso es que selección del personal pueda reducir de 7 a 3 días este proceso, asegurando así la forma de contratación del personal necesario para abordar la demanda que actualmente tiene.
Sin embargo, tenemos la postura del gerente de operaciones. Lo que él está proponiendo es que actualmente se tiene personal en reserva, es decir, ante la situación que estamos viviendo por el COVID-19, muchos de los restaurantes no están laborando o están operativos al 100%. Esto genera que no esté laborando el 100% del personal, por lo que está en modo reserva. Lo que él está proponiendo es que estas personas que están en modo reserva pasen por un filtro o pasen por pruebas básicas de lenguaje en tono de voz, para al ser seleccionado ellos ya se sienten identificados con la empresa, ya conocen la misión, la visión, los valores, conocen los productos, características. Entonces, este proceso de capacitación sería mucho menor y minimizaría los errores operativos que generaría un ingreso nuevo. Pero ante estas dos posturas, vamos a analizar si ambos gerentes están de acuerdo o existe un rechazo. El gerente de recursos humanos rechaza la propuesta del gerente de operaciones, ya que indica que si bien es cierto, el proceso de entrenamiento reduciría al realizar los filtros, pero al realizar los filtros de lejanía en tono de voz, este servicio demandaría un doble tiempo adicional. Se deberían modificar las planillas, es decir, si el personal A si el personal está en la empresa A, va a tener que cambiarse a la empresa B. Esto también generaría una mayor carga laboral para el área de operaciones de recursos humanos, por lo que, si bien es cierto, Delosi es un grupo, pero dentro de este grupo hay 7 marcas con diferentes razones sociales. Entonces, también un punto ahí por el cual el gerente de recursos humanos no está de acuerdo. Pero el gerente de operaciones también rechaza la propuesta de recursos humanos. ¿Por qué? Porque el gerente de operaciones indica que si bien el proceso de reducción, de selección es más corto, esto va a llevar a que a la larga se genere pérdidas de entrenamiento, porque el personal nuevo tiene que pasar por un proceso de identificación con la empresa, van a haber errores operativos al digitar las comandas o al tomar los pedidos. Por lo tanto, eso también va a llevar a un incremento, a un mayor volumen de reclamos, por lo que generaría también una carga laboral. Ante estas dos propuestas, ante estas dos posturas de los gerentes, nosotros como grupo decidimos utilizar el método GROW, pero para esto necesitamos saber qué es el método GROW. El modelo proceso GROW tiene por iniciales en español lo que significa metas, realidad, opciones y voluntad. Esto es una técnica de resolución de problemas o de establecimiento de objetivos. Está estructurado en 4 fases secuenciales que deben llevar apropiadamente a cabo para lograr los resultados esperados. Esta es una herramienta que se centra principalmente en hacer preguntas formuladas, conscientes por parte del coachee al coachee. Gracias. Buenas noches, profesora. Mi nombre es Karen Vilca Cueto y le voy a exponer el modelo GROW, el cual será aplicado al gerente de recursos humanos. Lo primero que haremos es presentarnos, explicarle un poco acerca de nosotros y darle la bienvenida a la sesión de coach. Luego queremos conocerlo, saber cómo está, porque eso nos ayudará a romper el hielo. Lo que queremos es que él sepa que está en un ambiente de mucha confianza, donde puede explayarse y que acá nadie lo va a juzgar. Luego le vamos a hacer por cada letra 5 preguntas. Solo le voy a leer 2 o 3 para poder justificarlas. En la primera, que es relacionado a GO, los objetivos, lo que queremos es que él defina la meta o objetivo que tiene que lograr, el cual tiene que cumplir con las características MARC, es decir, medible, alcanzable, relevante, que sea definido en el tiempo y específico. La primera pregunta que busca lograr ante lo solicitado por la gerencia general es aquí donde él tiene que analizar qué es lo que le han pedido, qué es lo que le ha pedido la gerencia general y con ello definir su objetivo súper específico y claro. La segunda pregunta, ¿por qué es importante ese objetivo para ti? Esta pregunta la usamos más que nada como motivación. Él acá, por ejemplo, nos dirá porque quiero alcanzar un ascenso, porque quiero lograrlo como una meta personal. Entonces, con esa motivación, él va a sentir o él va a proponer un objetivo mucho más claro. En cuanto a la R, que es de realidad, él tiene que definir
o tener en claro dónde está parado actualmente, ¿no? ¿Qué es lo que pasa a su alrededor? Con la pregunta número 1, ¿qué está pasando ahora? Lo que queremos es que él se explaye y nos cuente cuál es el conflicto que se ha generado con el área de operaciones, pero también que nos diga cómo lo hace sentir eso a él, qué es lo que le molesta, qué es lo que no le gusta. La pregunta número 3, ¿cuáles son los factores definitorios? Es decir, ¿qué puede hacer la diferencia? Que él nos diga por qué considera que su estrategia es mejor que la de operaciones o por qué cree que su estrategia va a ser más beneficiosa para la organización. Pero que también con la pregunta número 4, ¿qué riesgos conlleva tu estrategia? Se dé cuenta que toda estrategia no siempre va a ser positiva, también va a traer riesgos, tanto para él como para la organización, y queremos que él sea consciente de esos riesgos que puede originar. En cuanto a la O, que es de opciones, el gerente se tiene que dar cuenta que tiene diferentes caminos para llegar a su objetivo, pero estos caminos los tiene que analizar uno a uno, ver los pros y los contras, para así poder definir cuál es el que más le conviene y elegir uno de ellos. En cuanto a la pregunta 1, ¿tienes alguna otra estrategia alterna a la propuesta? Con esto lo que queremos es que él se dé cuenta y defina los diferentes caminos que tiene que trazarse, o los diferentes caminos que tiene, que puede realizar. Después, la pregunta número 2 va muy ligada a la 1, porque luego de que define diferentes caminos, queremos que él analice cada uno de ellos y nos diga cuál cree que le va a traer un mejor resultado. La pregunta número 3, con respecto a la estrategia del área de operaciones, ¿cómo la consideras? Queremos que él se dé cuenta que una opción, en el mundo real, hay también una opción que le está dando el área de operaciones y que de repente esa opción es mucho mejor que su opción, que también la tome en cuenta, que la tome en cuenta como un camino más para llegar a su objetivo y también la analice y vea los pros y los contras. En cuanto a W, que es will, el compromiso, lo que queremos es que luego de elegir la opción que más le conviene, él se trace un plan de acción. Esto con un compromiso, es decir, que tenga una fecha exacta, que por ejemplo diga en un mes lo voy a lograr, que cada cierto tiempo lo puede ir midiendo, por ejemplo semanal puede ir viendo su avance. Por ello es que la primera pregunta, ¿qué harás exactamente para poder alcanzar esta nueva estrategia? Es donde queremos que defina este plan de acción. La segunda pregunta, ¿con qué otras áreas te involucras? Que él se dé cuenta que está en una organización donde no trabaja solo. Siempre va a tener que pedirle ayuda a otras áreas. Y él tiene que ser consciente de que lo tiene que hacer, de que no puede trabajar solo porque solo no va a poder llegar a su objetivo. Y por último, con la pregunta 3, ¿cuáles serán los obstáculos para vencer? Que se dé cuenta que en el camino que él va a recorrer va a tener obstáculos, pero es necesario que tenga un plan para poder vencerlos y así poco a poco llegar a su objetivo. Gracias. Buenos días, profesora. Buenos días, compañeras. Mi nombre es Wilmer David Cier Sánchez y voy a hablar acerca de las conclusiones del trabajo final y las conclusiones del curso. Por un tema de espacio y de tiempo voy a mencionar solamente 3 conclusiones puntuales. La primera, con respecto al trabajo final. Nos hemos dado cuenta y hemos llegado en conjunto a la conclusión sobre el método GROW que hemos utilizado finalmente para la resolución del conflicto que hemos tenido en estas 2 áreas, ¿no? Hemos efectivamente realizado una simulación del método GROW con el gerente de recursos humanos y creemos que si esto en la realidad se hubiese llevado a cabo, hubiese permitido efectivamente al gerente de recursos vislumbrar primero el objetivo principal que se tiene uno como empresa y el objetivo que él tiene efectivamente como responsable de esta área. Lo segundo, analizar efectivamente la realidad que ha tenido o que tiene en ese momento, es decir, qué hay, qué existe, cuál es la realidad acerca de la necesidad de la gente, por qué se necesita esta gente, qué es lo que necesitamos en estos momentos. Tercero, las alternativas, es decir, cómo lo podríamos hacer, cómo lo podríamos lograr, ¿no? Y finalmente, crear un compromiso para el cumplimiento de este objetivo. Consideramos de que si se hubiese llevado a cabo efectivamente esta sesión de coaching, posiblemente el gerente hubiese no cambiado de repente su postura, porque no es la idea, pero sí le hubiese permitido de repente abrir un poco o expandir un poco más su mente con respecto al cumplimiento del objetivo, cómo lo podríamos lograr, inclusive hasta poder
que de él mismo salga la idea de fusionar efectivamente su alternativa con la alternativa del otro gerencial de operaciones. Entonces, qué importante es este método o el coaching en general, porque no solamente ayuda a resolver conflictos, sino que permite que el coacheado pueda ver o vislumbrar claramente el objetivo que desea o que necesita o que quiere hacer. Le va a permitir efectivamente tener alternativas y que él mismo efectivamente las pueda hacer. Lógico, el coaching lo que va a cumplir es la misión de guiar, de hacer preguntas muy puntuales para que, y no, obviamente no omitir juicios, ¿no? Porque la idea es no omitir ningún juicio de valor ni opinión al respecto si estás de acuerdo o no estás de acuerdo con respecto a ello, sino que lo importante es que el coaching sepa efectivamente escuchar con empatía y guiar claramente y formulando preguntas concretas, ¿no? De esta forma, el coacheado va a poder empoderarse, va a poder generar herramientas propias para poder cumplir efectivamente estos objetivos, ¿no? Y más adelante, o sea, a futuro, sin la necesidad de tener alguna sesión o de recurrir de repente a un coaching o a otro tipo de sesiones, ¿no? Porque tranquilamente esta persona va a poder efectivamente marcarse los objetivos que tiene y definitivamente cumplirlos. Y como conclusión final del curso, en realidad, a título personal considero de que me ha ayudado a diferenciar lo que es el coaching, lo que es el feedback y lo que es la retroalimentación. Yo confundía mucho estos términos y pensaba que el coaching o las sesiones de coaching era efectivamente dar a conocer mi punto de vista o qué es lo que me había pasado o solamente escuchar y dar una opinión. Entonces, con este curso definitivamente nos ha dado un panorama completamente diferente y que se puede aplicar en diferentes circunstancias o situaciones, no solamente en las empresariales, sino también en el ámbito familiar, en el ámbito social, en el ámbito educativo, porque es una herramienta muy importante y es una herramienta fundamental en realidad para poder resolver cualquier conflicto y más allá del conflicto, que permita efectivamente el cumplimiento de los objetivos. Si tú te das cuenta por ti mismo, con ayuda de repente y solo con una guía, de todas las cosas que quieres hacer, cómo las puedes hacer, cuándo las vas a hacer o para qué las vas a hacer, definitivamente va a potenciar tu creatividad, va a potenciar tu motivación, y eso, si lo trasladamos a números en la empresa, es mayor eficiencia, mejor clima laboral, por lo tanto, mejores números, mejores resultados, mejores resultados a nivel general de indicadores, ¿no? Entonces, todo sigue una secuencia, todo es un engranaje, entonces consideramos que es muy, muy importante estas sesiones de coaching a los colaboradores. Muchas gracias por su atención, que tengan buen día.